Hola, buenos días alumnos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar una función, ¿sí? Un pequeño repaso de cómo analizar el grafiquito que tenemos acá, ¿sí? Supongamos que este grafiquito empieza y termina en un punto, ¿sí? Nosotros vamos a ver más adelante cómo realizar algunos gráficos, ¿sí? De algunas funciones y por lo general siempre se extienden infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Esto seguiría infinitamente para allá y esta línea infinitamente para allá. Pero cuando analizamos un gráfico, se les da un ejercicio para analizar, el grafiquito está como cortado, ¿sí? Solamente tomamos una partecita. Entonces, supónganse que yo a esto me lo acabo de inventar, ¿sí? Todos estos puntos que marqué los inventé yo para hacer el ejercicio y explicar el análisis, ¿sí? Esta función no corresponde, este gráfico no corresponde a ninguna función que, que haya escrito antes ni nada por el estilo. Esto lo acabo de inventar yo. Entonces, me fijo. Y lo primero que vamos a buscar es el dominio, ¿sí? Lo voy a ir anotando acá abajo. El dominio de la función, viendo el grafiquito, ¿sí? Entonces, el dominio, habíamos charlado de que son los valores de x, ¿sí? Que le corresponden a algún valor de y. Básicamente, porque esto sigue, ¿no? Yo ahí me frené en el 4, pero este sigo 5, 6, 7, 8, 9, hasta el más infinito. Y este menos 5, menos 6, menos 7, hasta el menos infinito. Ahora, ¿qué pasa? Yo les pregunto, el menos 5, ¿es parte del dominio? Y yo me fijo que al menos 5 no le corresponde ningún valor de y, porque me voy para arriba, no hay gráfico. Me voy para abajo, no hay gráfico tampoco. El menos 1, ¿pertenece al dominio? Me voy para arriba y no veo nada. Esta línea corresponde al puntito de acá, ¿sí? Pero me voy para abajo y choco con el color verde, que es el gráfico. Esto significa, ¿sí?, que le corresponde algún valor de y. No sé cuál con exactitud, pero a alguno le corresponde. Entonces el menos 1 es parte del dominio. Yendo con esta lógica, ¿de dónde hasta dónde sería el dominio? Porque hay muchísimos números que cumplen con esto, ¿no? Por ejemplo, el menos 2, el menos 3, el 2, el 3, el 1. Entonces, al tratarse de una recta real, ¿sí? No puedo anotar cada numerito, porque imagínense, acá está el menos 1, el menos 2, pero entre estos dos números hay un montón de números más, infinitos. Entonces lo tengo que poner en forma de intervalo, ¿sí? No puedo ir anotando uno por uno. Imagínense, menos 1, menos 1,1, menos 1,11. No, sería imposible. Entonces lo ponemos en forma de intervalo. Y ahora mi pregunta es, ¿de dónde hasta dónde sería? Y siempre viéndolo de izquierda a derecha. Entonces, me fijo, el menos 3 también le corresponde, el menos 4 también le corresponde, ¿sí? Justamente ahí se formaría el puntito menos 4, punto y coma 4. Recordemos que el primer numerito es con respecto al eje X y el segundo con respecto al eje Y. Entonces, yo me fijo que el menos 4 le corresponde el 4 y ya me voy un poquito a la izquierda del menos 4 y no hay nada. Entonces, el dominio, ¿de dónde empieza? Desde el menos 4 hasta dónde. Y yo me fijo que termina acá. ¿Se ve eso? Termina en el 4. ¿Sí? Entonces mi dominio sería de menos 4, punto y coma, a 4. Todos los valores que están entre el menos 4 y el 4 pertenecen al dominio. Hay gráfico, por así decirlo. Y ahora, lo que habíamos charlado también el día de la clase. Corchete o paréntesis. ¿El valor menos 4 y el 4 están incluidos? Sí. ¿Por qué? Lo acabo de decir acá. El menos 4 le corresponde un valor de y. Es el 4. Y acá también. Al valor que le corresponde el 4, justamente es 2. Estas son las parejitas, ¿se acuerdan? Los puntitos. Entonces, corchete. Ahora vamos con la imagen. La imagen, o en el video que les pasé lo van a ver como rango, pero es lo mismo, es la imagen. Es parecido al dominio, pero ahora viendo el eje vertical, el eje Y. Y la definición es prácticamente la misma. Son los valores de Y que le corresponden a algún valor de X. Entonces, me paro en el 2 y le corresponde un valor. Lo veo. Y también acá. En el caso de la Y hay veces que le corresponden más valores, ¿sí? No solamente uno.
Fíjense, en el menos 1 le corresponde un valor acá y acá, ¿sí? Me choco en dos lados. Me voy al menos 2 también, al menos 3 también. Pero me voy abajo de menos 3, menos 4. ¿Tiene imagen el menos 4? Me voy hacia la izquierda, no veo nada. Me voy hacia la derecha, tampoco. Entonces acá no hay gráfico, ¿sí? Por lo tanto, el menos 4 no es parte de la solución de la imagen. Entonces, ¿me voy al menos 3? Sí. Menos 2 también, menos 1 también, 0 también, 1 también, 2 también, 3, acá yo no veo nada, pero choca acá, también, 4 también, pero ya el 5 y todos los numeritos de arriba no van a tener nada, porque este gráfico termina acá, ¿sí? No sigue infinitamente. Entonces la imagen sería ¿de dónde hasta dónde? De menos 3 ¿hacia dónde? Hacia el 4, ¿sí? Siempre lo vemos desde los negativos hacia los positivos. En el caso del eje X es de izquierda a derecha y en el caso del eje Y sería de abajo para arriba, ¿sí? Y lo mismo de antes, corcheto o paréntesis esos números. Y yo me fijo que en el menos 3 tiene un valor, le corresponde un valor de X y ese valor de X es el mismo 0, ¿sí? Entonces, corchete y el 4 le corresponde el valor menos 4, también es parte de la imagen, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver las raíces, ¿no? O también lo pueden ver como ceros o el conjunto de ceros. ¿Qué significa esto? Las raíces, ¿sí? Son los puntitos, o los números en realidad, donde mi grafiquito corta el eje X. Entonces, ¿en dónde corta el eje X mi grafiquito? En el menos 2, se puede ver eso, ¿no? Lo corta en el menos 2 y en el 1. Y eso es todo, esas son las raíces, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo. Siempre que colocamos las raíces, por lo general lo vamos a poner entre llaves, ¿sí? Y ahí colocamos los puntos. Y un punto, como está acá, está formado por dos elementos, ¿sí? ¿Recuerdan las parejitas? Los pares ordenados. Entonces va a estar mi parejita. ¿Qué va a ser? Siempre ponemos primero el del X, ¿no? Menos 2, punto y coma. Y cuando la X vale menos 2, ¿cuánto vale la Y? ¿Se puede ver eso? Acá el punto menos 2, ¿cuánto vale la Y? 0. Siempre que hablemos de una raíz, va a ser cuando mi grafiquito corta el eje X, y la Y siempre va a valer 0 ahí. ¿Se entiende? Y esto es algo muy importante que vamos a tener en cuenta más adelante. Y el 1 es lo mismo, sería el 1, punto y coma, 0. Y ahí marqué mis dos puntitos, mis raíces. Y listo, ya está. Vemos que no corta en ningún otro lado más, ¿sí? Recuerden, siempre que encontremos las raíces, la Y siempre va a valer 0. Ahora, la ordenada al origen es todo lo contrario. Mi ordenada al origen es el puntito en donde el gráfico corta, pero ahora el eje Y. ¿Y en dónde corta el eje Y? Me fijo y lo corta en el menos 3, ¿sí? Y cuando la Y vale menos 3, ¿cuánto vale la X? 0, ¿sí? Entonces, este también lo vamos a poner entre llaves. En realidad, bueno, no hace falta ponerlo entre llaves. Pasa que si uno lo ve con paréntesis así, piensa que es un intervalo, ¿sí? Pero bueno, al tratarse de una ordenada al origen, yo al leer esto no puedo interpretar lo que escriban acá como un intervalo, tengo que interpretarlo como un punto. Entonces, bueno, no hace falta escribir las llaves, ¿sí? Por lo tanto ponemos, la Y vale menos 3. Y acabo de decir que la X siempre va a valer 0. Siempre que mi grafiquito corte, el puntito en donde mi grafiquito corte al eje Y, ahí la X vale 0. ¿Sí? Este sería X y este Y. Bien, seguimos. Vamos ahora con el conjunto de positividad y lo anoto de esta forma. ¿Sí? Sería el conjunto de positividad y después el conjunto de negatividad. ¿Qué significa esto? El conjunto de negatividad y los intervalos que vamos a ver después de crecimiento y de decrecimiento, la solución que vamos a escribir siempre es con respecto al eje X, ¿sí? Vuelvo a repetir, vamos a poner acá el conjunto de positividad y de negatividad siempre con respecto al eje X.
Bien. ¿Qué es el conjunto de positividad? Son los valores de x que le corresponden un valor positivo de y. ¿Qué quiere decir esto? Yo me paro en un numerito de x y me tiene que devolver un número positivo de y, ¿sí? Y no necesariamente la x tiene que ser positiva. Por ejemplo, me paro en el -3. ¿El -3 pertenece al conjunto de positividad? Sí. ¿Por qué? Porque le corresponde un valor positivo del eje y. No sé cuál con exactitud, pero sé que está en los positivos, sé que está en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el conjunto de positividad son aquellos valores de x que le corresponden un valor positivo de y. ¿De dónde hasta dónde pasa eso? Bueno, siempre vemos de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, el -4, ¿le corresponde algún valor positivo de y? Sí. ¿Cuál le corresponde? El 4 positivo. Entonces, sería de acá, ¿sí? Más para allá ya no hay nada, ¿no? Acá no hay gráfico, no está nada de mi dominio. Entonces, el conjunto de positividad sería todo esto de acá, ¿no? Esta franjita, ¿se puede ver eso? Hasta acá. Y ahora, ¿qué pasa? El -1. ¿Es parte del conjunto de positividad? Y no, porque me devuelve un número negativo de y. Me paro en el 0 también. Me paro en el 1,5 que estaría acá. ¿Y qué pasa? Me devuelve un número positivo. En el 2 también, en el 3 también. ¿Y así hasta dónde? Hasta el 4. ¿Sí? Sería esta franjita de acá. Yo lo que, después de decir esto, lo que digo es... Lo que hacemos para averiguar el conjunto de positividad es tapar toda la parte de abajo. Lo que me quedó arriba, las franjitas estas, son mi conjunto de positividad. Entonces, lo vamos a escribir viendo el eje X. ¿De dónde hasta dónde es el conjunto de positividad? Y siempre mirando el eje X. ¿Sí? Conjunto de positividad. ¿De dónde hasta dónde va? Desde -4 hasta dónde. No puedo poner hasta el 1. Porque si yo pongo de -4 a 1, estaría poniendo como solución esta franja de acá. Y no lo es. Tengo que poner de -4 a -2. Empecemos por ahí. De -4 a -2. Ahora, ¿qué va? ¿Paréntesis o corchete? Me fijo en el -4 y me da un valor positivo de y. Pertenece al conjunto de positividad de este -4, entonces corchete. Ahora el -2 pertenece al conjunto de positividad. Y acá mismo lo tengo escrito. Cuando mi x vale -2, la y vale 0. Se puede ver acá también. Y yo les pregunto, ¿el 0 es positivo? ¿Es negativo? No. No es ni positivo ni negativo. Entonces, al no ser ninguno de estos signos, ¿sí? Al no tener signo básicamente, el -2 no está incluido, ¿sí? Porque no podemos decir que es positivo y negativo. Va, que pertenece al conjunto de positividad y también al de negatividad. No. Entonces, va paréntesis. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Tengo otra región acá, otra solución. Entonces, es esta franja junto con o unida con esta franjita de acá. Y esta palabra de unida, ¿no les suena familiar? A unión. Vamos a unir esta solución de acá con esta de acá. Y sería de 1 a 4. ¿Sí? Bien. Y ahora el 1, paréntesis o corchete. Y me vuelve a pasar lo mismo que con el -2. El 1, ¿sí? Le corresponde el valor 0 de y. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Paréntesis. Y el 4 le corresponde el valor 2. ¿Se ve eso? Al corresponderle el valor 2, al ser positivo, corchete. Y ahora voy al conjunto de negatividad, que ya se imaginarán qué es. Son los valores de x que le corresponden ahora un valor negativo de y. Me fijo acá abajo, ¿sí? En esta franjita de acá, como en el anterior tenía que taparlo de abajo, en el conjunto de negatividad tapo lo de arriba. Y lo que me quedó abajo, ese es el conjunto de negatividad. Sería esta región de acá. Sería de -2 a 1, ¿sí? Y paréntesis o corchete. Paréntesis, por lo mismo que dije antes.
de menos 2, punto y coma, 1. ¿Sí? Ahí tengo mi conjunto de negatividad. Y ahora, por último, vamos al intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Bien, acá lo mismo que antes. Siempre cuando ponemos las soluciones es con respecto al eje X. Y este es un poco bastante sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Me paro, veo siempre de izquierda a derecha y me imagino un auto. ¿Sí? Un auto que viene y agarra esta montaña, por así decirlo. Va, una bajada en realidad. ¿Y el auto qué pasa? Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a decrecer, está cayendo, ¿no? Entonces mi autito cae, 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 cae hasta que llega al menos 3, ¿no? Y ahí mi autito ¿qué empieza a pasar? Empieza a subir, empieza a crecer, ¿no? Entonces, sube, sube, sube ¿hasta dónde? Hasta acá. Y ahí se termina. Entonces, ¿de dónde hasta dónde creció el auto? ¿Cuál fue el intervalo de crecimiento? Desde acá hasta acá. Pero ojo, porque hay muchas veces que se confunden y me dicen, ah, listo, de menos 3 hasta acá, hasta el 4. No, estaría mal. Porque la solución es con respecto al eje X. Si ustedes me dicen menos 3, yo no me voy a fijar en el del eje Y, me fijo en este. Y veo que no crece de acá. Entonces tengo que fijarme con respecto al eje X. Por lo tanto sería el 0. Del 0 hasta el 4 el auto crece. ¿Sí? Ese es el intervalo de crecimiento. Por lo general el intervalo de crecimiento siempre lo vamos a poner entre paréntesis. ¿Sí? No lo vamos a tomar en cuenta el número en sí cuando esté parado en ese punto. Lo vamos a ver así por ahora, después más adelante capaz añadimos una explicación extra y nos vamos a fijar bien cuando es un corchete y cuando es un paréntesis en los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pero siento que es un poco más complicado y al Pepe entrar en detalle es complicarlo demasiado. Ya con que sepan que el intervalo de crecimiento es eso, me basta y sobra. Entonces sería de 0 hasta el 4. ¿Sí? Y ahora ¿de dónde hasta dónde cae? Y me fijo acá. Acá decreció, decreció, decreció hasta acá. Entonces cayó desde menos 4 a 0. ¿Sí? Desde menos 4 a 0. Y listo, ahí hicimos y realizamos el análisis de este gráfico. ¿Sí? Que es lo que tienen que hacer después en las actividades.